Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy vamos a hablar de neurodiversidad y de cómo se vive realmente en la sociedad de hoy en día. Y nos acompaña Natalia Sánchez de León, que es activista por la inclusión y está especializada en el tema del autismo. Bienvenida. Eso es, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí, tenía muchas ganas. Es un súper placer, hemos estado hablando ya un buen rato antes de empezar esta charla. Natalia es una persona súper interesante. Y quiero empezar un poco por, oye, ¿qué es esto de ser activista por la inclusión? Ya, bueno, yo veo el activismo básicamente como como dirían los americanos, advocacy, ¿no? Es una manera de poner sobre la mesa lo invisible, ¿ok? Y darle poder, darle valor. Yo soy pro activismo educativo más que activismo de confrontación. Yo creo que la gente en general es buena. De hecho, todo este tema de que hay mucha discriminación y que hay mucha exclusión en distintas dimensiones de la sociedad, yo creo que es producto de dos cosas. Una muy pequeñita, que es que hay gente mala, y otra bastante grande, que es que la gente no sabe. La ignorancia hace que las diferencias nos alejen, ¿no? Entonces, cualquier tipo de discriminación. Entonces, claro, yo al tener un pequeño autista y ver que a nivel social, no solamente sus desafíos particulares personales, ¿no?, intrínsecos de su condición, sino que al ver que salir ahí a la calle, volteaban miradas, éramos el centro de atención sin desearlo, todo el rato, en los entornos escolares, en los entornos de ocio, todo era muy difícil para nosotros de gestionar. Yo decía, hay algo que yo no sabía antes de tener a este niño me pregunto por qué no lo sabía. Y básicamente la vida yo siento que me entregó un propósito así en bandejita de plata y decidí hacer un poquito de difusión y concienciación más allá de eso, del tema de la exigencia de los derechos, que es como otro estilo de activismo, ¿no? Esto es muy chulo porque es verdad que muchas personas creo que vivimos en nuestra burbujita y lo que consideramos que es normal, ¿no? Pues esto es lo que nuestro día a día. Y no es hasta que nos exponemos a cosas, ¿no?, que decimos, ostras, pues yo no sabía que esto era así, o yo no sabía que esto era de esta otra manera, ¿no? Que hila muy bien con al final lo que tratamos de hacer nosotros en The Lemon Tree Education, ayudando a estos estudiantes que se van fuera de España a estudiar y empiezan a ver otra realidad. Pero, unido a esto de la neurodiversidad, claro, es que en nuestro propio ecosistema, en nuestro propio barrio, en nuestro propio colegio, hay gente neurodivergente, muy diverso. ¿Qué podríamos, o sea, por poner un poco en contexto, qué incluimos dentro de esa neurodivergencia? ¿Qué tipos de personas? Sí. No sé cómo definirlo. Vale. Porque está, obviamente, lo que has empezado a decir, ¿no?, el autismo. Sí. Pero dentro de esa neurodiversidad, ¿qué son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta? ¿A qué le podemos poner nombre, no? Efectivamente. Mira, la neurodiversidad es como cualquier palabra dentro de nuestro vocabulario que implique algún tipo de diversidad. O sea, la biodiversidad no excluye a nadie, es básicamente la diversidad de la naturaleza, ¿cierto? Todas las especies. La diversidad cultural no excluye a nadie, ¿no? Están todas las culturas ahí. La neurodiversidad nos incluye a todos, ¿no? Estamos todos ahí. Todos los cerebros están incluidos dentro de lo que se llama neurodiversidad. Es diversidad de cerebros, ¿ok?, o de tipos de procesamiento. Y tiene que ver con la forma en la que nuestro cerebro interpreta, procesa, ¿sí? La forma en la que nuestros cerebros aprenden. Hay personas que son más auditivas, personas que son más visuales, ¿no? Y dentro de lo que llamamos promedio y normal, eso existe. Luego hay cerebros que nosotros decimos que son un poquito más exóticos y entonces se les ha ubicado dentro de este concepto de la neurodivergencia. ¿Por qué? Porque se salen del promedio, pero deberían ser normales porque son parte de la neurodiversidad, ¿no? Entonces son menos conocidos,
menos comunes. Y claro, como es menos común, lo vemos menos, nos parece una rareza y ahí empieza la distancia, ¿no? ¿Qué estamos incluyendo ahí? Absolutamente todo lo que... Vamos a ver, imagínate un espectro, ¿no? O sea, así como una diana. Y fuera de esa diana de personas promedio hay un área gris y luego hay otro universo, ¿no? En esos aros de la diana, que me parece como la forma más, no sé, gráfica de explicarlo, están las personas que encajan dentro del diagnóstico de autismo, porque hay un cribaje, pues, igual TDAH, dislexia, discalculia, altas capacidades, dispraxia, ¿ok? Incluso hay una frontera que ha sido bastante debatida de en qué momento empiezan todas estas co-ocurrencias de las condiciones del neurodesarrollo versus algunos detalles que pueden estar asociados más bien a la salud mental. Entonces, bueno, esas fronteras, muchos psiquiatras y especialistas se han dedicado a explicarnos, sobre todo a los que trabajamos con personas que rodean a estos individuos con necesidades específicas, de cómo podemos identificar realmente si la neurodivergencia está empezando a ir acompañada de algo que va más allá de lo que es simplemente una manera de procesar distinto, ¿no? Entonces, bueno, ahí te dejé algunas de las etiquetas. Entrarán y saldrán algunas otras porque en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, bueno, hay actualizaciones. La última se hizo, bueno, yo no sé, creo que fue no sé, en 2003, no me acuerdo cuándo, es el DSM-5 y aparecen ahí, no sé, te diré 100 etiquetas. No Sí, sé. y añadirá más. El trastorno generalizado del desarrollo y eso es como un cajón desastre. O sea, hay mucho debate todavía, hay mucha crítica. Solo que la comunidad autista adulta, que yo no puedo hablar del autismo en primera persona, y todo el movimiento para poner sobre la mesa este tema de la neurodiversidad, tiene varios colectivos. Uno somos los padres, que es el más pequeñito y el menos realmente relevante, pero están hablando las personas autistas en primera persona, están explicando su experiencia interior. Y claro, está saliendo esto mucho más de lo que puede ser un estudio científico de la universidad de tal que explica lo que es el autismo, ¿no? Entonces, hacia allá está yendo como ese activismo y yo básicamente hago activismo por las madres, las familias, la inclusión educativa, los derechos, pero respeto mucho el trabajo que están haciendo los autistas en primera persona. Y ahí, desde tu perspectiva, ¿crees que la sociedad está preparada para ser inclusiva? Yo no sé si la sociedad, es decir, es que esto va por generación, como todo, ¿no? Nosotros crecimos en entornos segregadores, entonces no comprendemos bien, no normalizamos, nos cuesta mucho normalizar un aleteo, nos cuesta mucho normalizar que una persona esté girando sobre sí mismo, quizás un tono de voz que se sale de lo socialmente aceptado, una forma de caminar, ¿no? Entonces ya inmediatamente nuestro cerebro en automático nos envía esta señal de raro, ¿no? Uy, está como loquito. Esa distancia tiene más que ver con nuestros propios prejuicios, que los hablábamos ahorita hace un rato, pero sobre todo tiene que ver con los entornos en donde crecimos, ¿no? Y sobre todo también la respuesta que nos dieron nuestros adultos de referente en esos momentos. Yo he visto todavía hoy en día a mamás que al ver alguna peculiaridad de este tipo que te acabo de describir, de pronto dicen como al niño le dicen, pobrecito, no, que tiene problemas, ¿no? Entonces ya ahí desaprovechaste la oportunidad, ya creaste esa memoria en ese niño de que hay personas con problemas y personas normales, ¿no? Entonces yo sí creo que las nuevas generaciones están un poquito más expuestas a la diversidad en cuanto al procesamiento. Ahora te cuento una anécdota. En cuanto al procesamiento y sobre todo la forma de desenvolvernos en entornos sociales o que tienen estas personas estos desafíos particulares o peculiaridades, y yo sí creo que hay cada vez más
niños que van a crecer siendo genuinamente inclusivos. Es decir, la palabra inclusión eventualmente debería desaparecer. Porque, vamos a ver, Sí. no es que somos nosotros y ellos, somos parte todos de la sociedad y al final deberíamos estar genuinamente incluidos, ¿no? O sea, esta conversación yo la tengo a menudo, ¿no? Con amigos y demás. Es como, ¿cómo logras? O sea, porque a lo mejor la persona que es inclusiva y ves a otra persona, ¿no? Que está... Amable, vamos a ver. Sí, no, y que tienes ahí al lado. Alguna vez he ido a hablar con alguna familia a su casa, ¿no? Que tiene, pues, para ayudar a su hijo neurotípico, para que se vaya a estudiar fuera, y a lo mejor está el otro hijo que es neurodivergente con cosas, ay no, perdona, y yo... Exacto, se Y yo, disculpan. ¿no? Ya. Pues, o sea, pues ya está. Y interactúas y tratas de... También pides pautas, ¿no? Oye, ¿cómo nos relacionamos? Seguramente, porque muchas veces la falta de información, como decías, nos paraliza a la hora de actuar y también tenemos miedo de preguntar, ¿no? Si yo llego a tu casa y te digo, oye, yo sé que tu hijo es autista, yo no Sí, me he interactuado con autistas y luego hay diferentes tipos, ¿no? Sí, En sí. vuestro caso, ¿qué se necesita, no? Entonces, no ponemos un freno, ponemos un muro e incluso nos bloqueamos. No es que seamos malos y rechacemos, sino que Ya. es como, no sé cómo actuar, me giro y me voy, ¿no? Ya. Sabes que el hecho de pensar inmediatamente en preguntar ya te hace una persona abierta a las alternativas que te presenta la vida, ¿no? Que vamos a llamarle así a la inclusión, porque es que lo de la inclusión tampoco me encanta, no te creas. Ya. O sea, no soy fan del término, pero eventualmente lo tendremos que usar para entender la brecha, ¿no? Que hay. Y que tenemos que empujar o favorecer o forzar determinados comportamientos en favor de las personas que puedan ser diferentes al conjunto para que luego eso ya se normalice, ¿no? Total. De hecho, yo a eso le llamo ajuste. O sea, cómo yo me ajusto a mi interlocutor. Lo haces todos los días. O sea, conversas con millones de personas y realmente una de las habilidades que tenemos en automático para comunicarnos es hacer microajustes, ¿ok? Pero que no los reconocemos porque nos salen en automático, porque es la práctica de la vida. El tema es que hay ajustes que ya son divergentes, ¿no? Que entonces, o tienes dos opciones. Ya que estás en estos contextos donde se habla más y donde estamos más expuestos, ya estos niños no están encerrados en una habitación o en un psiquiátrico, ya esos niños están en el día a día, entonces, claro, lo que más valoramos las personas como yo, no voy a generalizar, es que te pregunten. Y a mí me encanta porque ahí ya yo me suelto. Y digo, imagínate que, no sé, mi hijo tuvo una época en donde le decías hola y él se sentía muy expuesto. Él sentía que había una respuesta correcta. Y básicamente yo le decía a la gente, no digas hola. O sea, y eso es un ajuste que no es natural. O sea, no es promedio, no es común. Entonces, claro que sí, tanto la persona divergente necesita ajustes divergentes. Entonces, ¿qué es el tesoro que tenemos las familias que convivimos con esto? Es la buena intención del de enfrente. Eso es todo. La buena intención ya es que no importa ni si usas las palabras apropiadas, si dices autista o con autismo, si usas necesidades o qué sé yo, estas palabras que se inventan, diversidad funcional, ¿no? Es que claro, además, hoy en día se ha generado tanto vocabulario, tanta... Correcto, incorrecto. Esto es que estás siendo ofensivo y a lo mejor la persona a la que te estás refiriendo, con el que estás interactuando, dice, sí, a mí yo no lo encuentro ofensivo, pero otro te está diciendo, es que lo que estás diciendo es ofensivo y Eso no lo es. estás teniendo en cuenta. Y están, si yo estoy bien así, ¿sabes? Entonces se ha generado un clima tan... Tenso. de, ojo, cuidado, porque si tocas algo se va a romper, ¿no? Es como
cuando entra un niño con su madre en una tienda y la madre, no toques nada, que se va a romper. El niño está así como en tensión. 100%. ¿No? De hecho, parte de mi activismo, ahora que me preguntabas qué era mi activismo y de qué iba, es rebajar esa tensión. Porque al final de verdad de qué te vale, ¿no? O sea, como no, solo te vale para hacer esa pared más alta y más gruesa, ¿no? Cuando yo como persona cercana a alguien autista, básicamente y esto nos pasó en la vida real, ¿no? O sea, nosotros una vez en un avión, obviamente te podrás imaginar la experiencia en un avión, un niño de 3 años que estaba haciendo el control de esfínteres y que no, yo le puse un pañal y él que no, que yo hago pis en donde toca, ¿no? Y estábamos en pleno taxeo media hora y mi hijo no podía, o sea, había solo una respuesta correcta y era ir al baño. Y en realidad para él era despertar todo su centro de supervivencia. O sea, para él era literal la única respuesta correcta. Entonces, claro, ¿cómo le explico yo eso al avión, no? Y ¿cómo le explico yo eso a la gente que está ahí, que hay un niño histérico? Y hay una señora que se acerca graciosa a decirle a mi hijo, ¿no? Y estamos los papás así como... te portaste muy mal en el avión, ¿no? Y era Navidad y entonces que sí, Santa no te va a traer tal. Y el niño aquí... Y entonces, claro, mi marido no se pudo controlar en el momento, pero 5 minutos después entró el cambio de switch de chip y dijimos, mira, esta es una oportunidad para educar. Entonces, caminando hacia las maletas, o sea, desde la puerta del avión hacia las maletas, hablamos con la señora todo el rato. Y la señora agradeció el cambio digamos, el viraje en nuestra actitud. ¿Por qué? Porque la señora no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y el hecho de hacer ese momento de confrontación y exigirle que a mi hijo no le hablara o qué sé yo, no me iba a valer a mí para avanzar en nada. Entonces, bueno, uno va viviendo experiencias que te van transformando en ese sentido. Yo sé que cuando están pequeños uno está como más, ¿sabes? Mamá o leona. Pero eso va mutando en la medida que uno va entendiendo el impacto que puede generar en las personas que rodean a tu hijo, ¿no? Me encanta este ejemplo que pones porque muchas veces entramos ostras, ¿cómo conecto yo con estas personas que son diferentes? Y todo recae en la comunicación. Hacíamos otro podcast hace un tiempo sobre comunicación, ¿no? Y cómo la importancia de entender al que tienes enfrente y a la hora de problemas. Tú te puedes enfadar, ¿no? ¿Y cómo puede ser que el otro no se esté dando cuenta que... Oye, porque no tiene ni idea, porque no se lo has dicho, porque no lo has comunicado, ¿no? Totalmente. Y en este caso es tan esencial la comunicación y ahí creo que también los padres tenéis una labor tan bonita es una oportunidad de ayudar al resto de la sociedad, ¿no? A entender, a compartir. Oye, no, yo que tengo esto, te explico porque seguramente cuando te diste cuenta, ¿no? Cuando os dieron el diagnóstico, dijisteis, ahora entiendo. Por un lado, ahora entiendo muchas cosas. Claro, sí. Por otro lado cierto alivio, sí. Claro, por otro lado ¿y cómo gestiono esto? Y entonces te empezaste a formar, ¿no? 100%. Bueno, me obsesioné un poco, la verdad. Bueno, es que normal. soy resultado de una obsesión. El día siguiente renuncié a mi trabajo. Dijiste, chao. Me despedí del marketing. Y sí, o sea, yo una de las cosas que he decidido que quisiera contagiar a el resto de las madres que todavía están con las garras aquí es un poquito como la oportunidad cotidiana, no solamente que tienes para impactar en la vida de tu hijo, que es al final para lo que yo ofrezco consultorías, sino la oportunidad cotidiana que tú tienes de impactar en esa persona que te encontraste y que no tenía la información y que de pronto, después de verse contigo, la próxima vez que le pase con otra familia, estilo cadena de favores, posiblemente reaccione diferente. ¿Ok? Nuestros niños, lo visible de su procesamiento divergente en la primera infancia
se manifiesta de maneras muy incómodas para todo el mundo. ¿Okay? Cumplir las reglas en un restaurante, se van para el otro lado del mostrador. O sea, yo te tengo historias, pero para hablar 10 horas de lo incómodo que puede llegar a ser a nivel de los espacios que compartimos en comunidad como sociedad, es muy incómodo. O sea, la dificultad que tiene para hacer la fila de la caja del mercado. Porque tienen procesos ansiosos por motivos distintos a los que... O sea, el mundo está creado para el promedio, vamos a entender. Sí, todo al final todo y está eso creado. tenemos que, las familias que tenemos divergencias, tenemos que aceptarlo y comprenderlo. Nadie va a crear un mundo para cosas que no ha visto. ¿Ok? Es como el tipo que mide 2,30 m, no puede dormir en una cama normal. Exactamente. Y si no se puede costear una cama normal, pues le tienes que entender que duerma mal, que sufra, ¿no? Y pues, no te quejes. Que claro. Si dormir es dormir, ¿no? Y dices, no, es que yo no quepo en una cama. Entonces, muchas veces hay cosas que entendemos porque son como más evidentes, como este ejemplo que te estoy diciendo, pero hay otras cosas que porque lo ves y dices, pues es... Físicamente es una persona igual que yo. Ya, además. Exactamente. Incluso es guapo y es como... Te choca, ¿no? ¿Por qué está actuando así? Sí, exactamente. Porque es tan raro, ¿no? Porque al final es esa. Y con un niño se puede entender, pero con un adulto creo que se vuelve aún más raro aún y se le puede estigmatizar bastante más porque... Oye, ¿qué hace ese tipo hablando solo por la calle? ¿No? 100%. Porque ya ha tenido un desarrollo y a lo mejor ya es independiente o lo que sea, también dependiendo de los niveles que tengas, ¿no? Pero, ostras, y llamas a la policía, ¿no? Hay un 100%. señor que... Y muchas veces no sabes, el policía tampoco está formado para asistir a personas que necesitan, que lo único que necesitan a lo mejor es pues lo que no me digan hola, ¿sabes? Ya. Pero tú, hola... Y no contestas, hola, y entonces el otro está encendiéndose y hasta que explota, ¿no? Mira, estás formado ya, estás listo. Puedes salir a la calle. No, sí, yo... bueno, hay que hacer como un paréntesis ahí en lo que estabas diciendo de que, bueno, a lo mejor en la infancia se entiende, pero ya luego en la adultez más bien da como miedito. Pero en la infancia tenemos el tema del malcriado también. Entonces, el niño malcriado, el niño que no le han puesto límites, el niño tal, además genera un impacto en los padres, tipo, realmente hay padres que toman la decisión de ser más autoritarios para que el niño aprenda. Y en realidad eso es súper contraproducente. Pero padres que ya saben la condición... De todo un poco, ¿no? De hecho, no, otra de mis áreas de activismo... porque al final el activismo pretende siempre transformar, ¿no? Yo quisiera transformar la mentalidad y la manera de abordar los desafíos del neurodesarrollo o las neurodivergencias o las condiciones, porque fíjate que hasta ahora todavía se llama trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, el activismo de la comunidad autista es, por favor, es condición del espectro autista, porque es que si no, van a seguir pensando que estoy enfermo. Entonces, transformar en la dirección de el problema no es la conducta, es la necesidad de base que está desatendida, porque la conducta es un mensaje, ¿no? Entonces, cuando tú ves que un niño está en escalada de irritabilidad, su sistema nervioso está totalmente desregulado, se percibe amenaza en un estornudo tuyo, ¿ok? Esa experiencia interior es muy potente. Entonces, seguimos intentando extinguir conductas, ¿no? Abogar por el autocontrol en vez de por la autorregulación. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas personas haciendo asociaciones de los problemas de salud mental en la adultez para las personas neurodivergentes, que son, o sea, no sé, 2 de cada 3 personas autistas adultas ha considerado el suicidio. Sí, algo así como 7 de cada 10 tiene a lo largo de su vida algún trastorno o condición de salud mental, depresión o ansiedad crónica,
a lo largo de su vida. Son personas que el 97% está desempleada. Entonces, lo que estamos haciendo no está bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Transformarlo. Entonces, respondiendo a la pregunta de si la sociedad está siendo inclusiva, yo creo que no. Siendo no, pero lista para escuchar, yo creo que bastante. O sea, lo que pasa es que cada vez cada somos vez más más abiertos, sí, sí. Y es verdad que dentro de lo que es el cajón desastre de la diversidad, o la palabra hay que fomentar la diversidad y ser inclusivos, ahí están metiéndose todo el mundo, ¿no? Todo O el sea, diversidad sexual, diversidad de raza, diversidad de religión, diversidad... Y hay que incluir y incluir. Y entonces creo que eso también es un reto para que no se diluyan los esfuerzos, sobre todo de algunas cosas. Y a lo mejor suena feo lo que voy a decir, pero y parece que estoy menospreciando cosas o personas. Pero hay algunas que creo que son más importantes para poder integrar dentro de la sociedad que otras. O sea, ¿no? Si dices, tengo unos recursos, tengo unas horas al día y tengo un tiempo limitado, ¿cuál tiene que ser mi prioridad? Claro. Pues voy a tratar de incluir lo máximo posible al mayor número de personas y cuál es la manera más eficiente de hacerlo o la manera más eficaz, ¿no? Sí. Mira, el tema de la diversidad obviamente es un temazo. Hay un señor que se llama Thomas Armstrong que estudió El poder de la neurodiversidad, que es un librazo, o sea, que es un must para todas los padres y las personas que quieran de alguna manera abrir la mente, entender desde qué lugar están operando, desde ese lugar de los prejuicios y creencias. Pero él habla mucho de lo que son los nichos seguros. Es decir, ¿qué significa? O sea, yo, Natalia, tengo que estar incluida en las partidas de golf de hombres de 60 años. O sea, no. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco ahí, porque yo no tengo nada que hacer ahí, ¿no? O sea, en realidad, objetivamente, mi hijo autista, en realidad, yo quiero trazarle un camino y un recorrido donde permanezca siempre cerca de espacios en donde él pueda sentir la pertenencia, porque además la pertenencia es una necesidad, no es opcional. Del individuo. Del individuo, de todos, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, el Dr. Goodstein, que es el creador de RDI, la metodología en la que yo estoy certificada para el abordaje centrado en la familia, él, digamos, hace todo distinto a cómo se han creado todas las metodologías de intervención en autismo, ¿no? En autismo se veía siempre el problema, la solución. El problema, el abordaje. Si es un tema conductual, se trabaja la conducta. Si es un problema de regulación emocional, se trabaja el autocontrol. Si es un problema de aprendizaje, se trabaja la estimulación. ¿Sí? Ahora, él vio a largo plazo qué significa para una persona tener calidad de vida, ¿no? Que hay muchas dimensiones de cómo se explica esto de la calidad de vida. Pero para él, lo que estaba faltando para la población autista adulta, él hizo un metaanálisis brutal y gigantesco, lo que estaba faltando era, la realización en cuanto a relaciones recíprocas y significativas, vida plena, en el sentido de me siento que contribuyo, independientemente si logran la autonomía absoluta o no, o sea, si hay una discapacidad asociada o no, si hay una barrera particularmente potente en esa persona, la satisfacción de contribuir en algo a la sociedad, de agregar valor en cualquier trabajo. Hay un ejemplo de un chico autista que con un autismo muy profundo, que ahora no se llama severo, se llama profundo, hablando de vocabulario. Que vamos a cambiar. Ajá. El ejemplo es que lo emplean en una pizzería, y resulta que el chico, su responsabilidad era poner las aceitunas. Y resulta que la pizzería se empezó a hacer famosa porque las aceitunas nunca tenía sorpresas. Estaban siempre exactamente distribuidas de la misma manera. Entonces aumentó la lealtad de los clientes que no querían sorpresas con su pizza. Entonces, claro, estas personas que están trabajando en lo que significa el valor individual, independientemente de tu capacidad versus el estándar, estas personas que están trabajando en esto están poniendo sobre la mesa el hecho de que cada quien puede percibir
no solamente el tema de la vida digna, de llegar a una vida plena, sino de ese valor individual, dónde está y cómo lo encontramos y cómo te ubicamos en ese sitio, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, último ejemplo, de verdad, no me alargo. Mi hijo, por ejemplo... Si yo estoy encantado, o sea, habla todo lo que quieras. Siempre vamos a ver, en su clase es verdad que es amadísimo, todo el mundo lo adora, es como el pegamento que une a todo el grupo, lo adoran, pero desde, o sea, ese rol de cuidado que asumen el resto de los niños, ¿no? Que es muy bonito, sobre todo las niñas. Pero la semana pasada, descubrimos que mi hijo se aprendió el calendario. Y entonces, primero que se sabe todas las fechas de todos los cumpleaños, hasta del perro, del primo del veterinario, o sea, de todos los papás del salón, de los primos, de los hermanos, de las maestras, de todo el mundo, las mascotas. Y nos dimos cuenta de que él sabe exactamente qué día de la semana cayó tu cumpleaños o esa fecha. Y entonces, claro, los niños empiezan a jugar con mi hijo, a decirle con un calendario enfrente qué día cayó el 26 de marzo y mi hijo te diga la respuesta correcta, cosa que yo no sé, y los niños empiezan a decir, esto es un superpoder. O sea, por primera vez mi hijo experimenta ese lugar de que le digan, eres un crack, ¿no? Y con la palabra que viene antes, ¿no? Todos los niñitos, eres un crack, ¿sabes? Así como elevadísimo. Y que puedan las personas autistas vivir también qué cositas de sus peculiaridades generan valor, generan asombro, generan una diferencia que la otra persona puede percibir como una curiosidad, es en realidad el recorrido que queremos que tengan para que sus autos, como nosotros decimos, en RDI protegemos mucho los autos, autoconocimiento, autodiálogo, autoestima, autonomía, ¿no? Todos, sí, el self-awareness, ¿no? La autoconciencia, la conciencia. Eso es lo que creo que les falta, ¿no? Nos enfocamos demasiado en la terapia para la brecha y abandonamos el propio sentido de su ser, que le ayuda a él a percibir que tiene una vida plena. Como yo de forma preventiva me preocupo por lo que está pasando con la salud mental y la neurodivergencia. Eso es lo que yo quisiera, que desde el sanitario, el policía, como tú decías, el personal del campamento, el del parque infantil, los del cole, entiendan que frente a un niño que no se adapta, hay una necesidad que no está cubierta, hay una habilidad que no ha desarrollado. Entonces la pregunta no es cómo hago para que pare de hacer esto, es qué falta por cubrir, ¿no? O sea, la curiosidad del adulto. Y ahí es donde yo, digamos, soy un poquito controversial. Porque a mí siempre que yo oigo, es que se porta mal, es que yo dije, ¿el adulto eres tú? Exacto. Yo respondo devolviendo un poquito la responsabilidad al adulto, significativo, ¿no? Que es la figura de referencia. Bueno, que a mí me dicen que los niños son muy rígidos. Bueno, pero no es rígido el adulto que cae en una lucha de poder con este niño, ¿no? Que yo dije que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Entonces, bueno, que esas son las preguntas que yo le pongo sobre la mesa a casi todas las personas que asesoro. Y fíjate que esto que estás contando creo que aplica a todo el mundo. O sea, a cualquier papá, a cualquier mamá, a cualquier educador, ¿no? Aprender esas técnicas de identificar qué es lo que se necesita, qué es lo que falta y cómo lo puedo trabajar, ¿no? Una de las cosas que te quería preguntar es, para lograr esa inclusión y esa que esa diversidad esté metida dentro, ¿no? Y lo decías tú un poco al principio, oye, a lo mejor nuestros abuelos, nuestros padres, gente de nuestra generación no se ha ido formando tanto, ¿no? O no era tan consciente porque no se hablaba, ¿no? Porque la familia era, no lo saques de casa, o todas estas cosas. Pero ¿qué actitudes se deberían fomentar para promover esa empatía, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno? Ya. Así como para que quede como muy claro, ¿no?
Sí, mira, yo divido este tipo de, como de ideas en la población infantil. La población infantil necesita adultos serenos que respondan con objetividad y neutralidad. Este, Pero es que ahí abres un melón donde dices, ¿y tú crees que la sociedad es serena y objetiva? Mira, yo por lo menos abarco lo que puedo. Mira, yo de hecho tengo un cuento infantil que se me olvidó traerte, por cierto, venía en el carro pensando que Se qué horror. llamaba Luna quiere ayudar. Luna quiere ayudar, sí. Luna quiere ayudar es como el paso previo de la empatía, ¿no? Es una historia alrededor de lo que en RDI llamamos referenciación social y del entorno, que es la manera en la que notamos lo que está pasando a nuestro alrededor y tomamos perspectiva. Y una vez que tomamos perspectiva, somos empáticos. Pero en el cuento de Luna hay, al final, como que todo un capítulo para ayudar a los adultos a responder a preguntas que a nosotros nos respondieron muy mal. Entonces, ante la curiosidad de los niños, siempre evitar irte al extremo, ¿no? Porque el típico ejemplo es el clásico, ¿no? Era como, ay, es que el niñito autista de mi clase grita mucho, qué sé yo, se porta fatal. Porque están en las clases de nuestros niños, ¿no? Entonces hay el padre o madre que responde directamente, me voy a quejar, así no se puede estudiar, ¿no? El extremo del, no puedo con esto es intolerable. Y está el otro extremo del pobrecito, tenle paciencia. Entonces no sabemos qué hay ahí en el medio, ¿no? Y al final estas dos respuestas son igualmente generadoras de prejuicios en estas nuevas generaciones. Entonces, ¿qué digo yo? Que podemos responder siempre. Validar al niño. Ah, te llama la atención. ¿Qué importa decir en voz alta lo que el niño te está tratando de transmitir? Te llama la atención porque, claro, te parece diferente. Si el papá no sabe qué más responder, simplemente puede preguntar, ¿te parece si converso con tu maestra para que me explique un poquito de si yo te puedo ayudar? ¿No? O sea, es lo primero. Es una respuesta neutral. No hay juicios, no hay opinión, ¿ok? Y no estamos repitiendo los errores que nuestras generaciones, digamos, sufrieron. Y luego está la población adulta. ¿Qué hacemos con los adultos? ¿No? Lo primero, digamos, normalicemos un poquito lo que nos incomoda, ¿ok? Y yo detesto la palabra normalizar porque es que está muy de moda y sí, yo no soporto mucho el exceso de normalización, pero a lo que yo me refiero es, cuando tú veas algo peculiar, posiblemente es un individuo que tenga una experiencia interior distinta a la tuya. Así como cuando, no sé, quizás tú estás en una fiesta y tú ves a los bajitos con el vaso en alto. Y tú dices, yo me identifico cero porque yo no tengo que levantar el vaso porque soy altísimo. Entonces, en realidad, cuando tú miras la rareza del otro, pensar que la rareza del otro es resultado de su experiencia interior, su experiencia vital, que no tiene nada que ver contigo y que te puedes mantener neutral, no tienes que ni alejarte, ni opinar, ni aproximarte, ni decir, ya va, cuidado, cuidado, ¿no? Porque en verdad somos muy rígidos en lo que consideramos normal, ¿no? Entonces, y de resto, evitar, obviamente, cuando algo que nos incomoda, ya no solamente nos incomoda, sino que nos molesta. Por ejemplo, estoy en una obra de teatro y hay un grito muy potente alrededor y tú dices, bueno, no sé, me levanto, me quejo, pido que me devuelvan mi ticket. No tienes que frenar tus necesidades solo porque otra persona está teniendo una dificultad o está en un entorno en donde, qué sé yo, no tiene las habilidades para cumplir ciertos parámetros. No nos excedamos en lo que estamos pidiendo para incluir, ¿no? Yo, fíjate, asocio esto que estás comentando, donde oye, yo quiero ir a un restaurante vegano que está de moda, pero llego y digo, quiero un filete. Ya. Y te dicen, no, disculpe, es que esto es un restaurante vegano. Sí, ¿no? Sí, lo entiendo, pero yo quiero un filete. Y ahí es donde ponemos el límite. Oye, es que ese foro, lo que decías tú, no, ese foro no es para ti, ¿no? Exacto. Y que tenemos que conocernos para ver dónde están nuestros límites, pero seamos neurotípicos o neurodivergentes, tenemos que saber quiénes somos, saber en qué contextos vamos a estar. Si soy muy tímido, a lo mejor mi sitio no es exponerme y ponerme a presentar. Exactamente, ¿no? No, que me lo han recomendado porque así voy a...
bueno, si quieres, dale, ¿no? 100%. O voy a escalar el Everest si no he entrenado en 20 años. O sea, ¿cómo voy a irme yo ahora a escalar el Everest? Y creo que también estamos en un momento de todo vale, todo tiene que... Todos encajamos en todos lados o tenemos derecho a... es un poco la vida de Brian. No sé si has visto la película. Es humor británico de hace muchas décadas. Em, y, y sí que es verdad que eso que dices también, esa conciencia es muy importante. ¿Has trabajado con familias neurotípicas que tienen para... Bueno, imagino que sí que lo has hecho por el contexto familiar, ¿no? Porque una cosa es mi hijo es mío, pero los abuelos, los primos, los tíos, ¿no? Ostras, Sí. cómo entramos en todo ese círculo y cómo ayudamos a todas las personas que están en contacto con esa persona a entender esa realidad, pues, las charlas en colegios, ¿no? Al final, Sí. cómo ayudo a todo el contexto a entender cómo interactuar con la gente. Sí, esto ha mutado en el tiempo, ¿no? Yo empecé haciendo en Alemania, en el preescolar de mi hijo, en Alemania tienen como su tema con la intimidad, ¿no? Yo creo que esto es producto como de Sí, de su lo historia. que han vivido, exacto, de su historia. Entonces, el mejor regalo que te puede dar un alemán es darte su WhatsApp, ¿no? O sea, es como ya atravesaste todos los círculos de confianza del alemán, ¿no? Entonces, y en buen plan, que además lo respeto mucho. El punto es que a todos les sorprendía mucho que yo fuera tan abierta con el diagnóstico de mi hijo. Así como que, ¿cómo me vas a decir eso? Y yo, me parece una belleza. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que hice? Como los alemanes tenían esa particularidad, yo el Día Mundial del Autismo lo celebraba todos los años poniendo como un buzón de preguntas anónimas, ¿no? En el cole, y hacía toda una cartelera, explicaba un poquito la maravilla del aporte a la sociedad de los entornos diversos, ¿no? Donde tu hijo se enriquece de las vivencias alrededor del mío y el mío al revés, ¿no? O sea, esto es un tema de enriquecimiento mutuo y así veo yo la diversidad de verdad, neurodiversidad sobre todo. Entonces, bueno, esto empezó así, claro, como lo recibieron los alemanes fue bestial. En Alemania desde muy pequeñitos el niño elige a quién va a invitar a la fiesta. Los padres comenzaron entonces activamente a pensar en mi hijo y en mi familia para que mi hijo pudiera vivir la oportunidad de experimentar un cumple como los demás. Porque allá, bueno, los papás se quedan con 6 niños, los van a buscar. Los papás se quedan, y es así. Entonces, claro que tiene un valor increíble abrir la puerta y ponerle nombre y ponerle la etiqueta para que la etiqueta no sea el raro, el tonto, el lento o el mal portado. No, sino, es el autista. Entonces aparecen las preguntas. Luego, de hecho tengo una publicación ahí en el blog que se llama Crear Impacto, que habla justo de esta pregunta. Es cómo agarras tú todos estos contextos. Yo con los vecinos los invité y les dije... Yo sé que aquí es normal ver a un niño jugando afuera de 6 años, mi hijo no es normal, llámenme o llamen a la policía si lo ven afuera, porque era escapista. Entonces, claro, la personalización del mensaje en función de lo que yo necesitaba era lo que yo llamaba a crear impacto y hacer ondas expansivas. Y ¿no? cómo conociendo a esa gente, ¿no? Con la que hablas y tratas y llamemos, educas, ¿cómo ves que haya cambiado en la vida de esas personas? El ajuste cuando se comunican con mi hijo le ha dado todas las oportunidades de la vida. Pero digo, además de para con tu hijo, ¿les ves que son diferentes en su vida? O sea, han crecido como personas, se sienten más realizadas, se sienten más valiosas, incluso las relaciones con todo el mundo han mejorado. Mira, a los que puedo monitorear, 100%, pues, o sea, que son sobre todo la familia cercana, los padres del cole y, bueno, mis vecinos que son amadísimos y que hacen preguntas graciosísimas y que todo bien. O sea, yo tengo, en realidad, soy afortunada de que abrí esa puerta y en realidad nadie me la ha cerrado.
¿ok? Y se nota que cambian un poquito, incluso paseando el perro, pues, ¿sabes? Que es lo que te digo, que es verdad que se le ve una calidad humana quizás modificada, y no me lo atribuyo a mí, me lo atribuyo sobre todo a la persona, y a esa disposición de cambiar. Pero te cuento como ejemplo que mi suegro, a sus 70 y pico de años, que en paz descanse, médico, urólogo de pediatría, o sea, infantil, urólogo infantil, decía, claro, una persona, imagínate, lo arraigada de sus creencias, esa generación, todo esto, y él decía que los últimos 3 años, que eran los que tenía conociendo a Tavi, él había aprendido más que en toda su vida, ¿no? Que han sido las lecciones más grandes que le había dado la vida a esa edad, ¿no? Entonces, qué bonito que una persona con una construcción de su mentalidad tan sólida y de tanto tiempo y tan arraigada tenga como ese espacito y esa apertura así donde aparece una lucecita y te dice, wow, sí, te entiendo y lo entiendo. Entonces, bueno, como te digo, para mí, de hecho, mi iniciativa se llama Crecer Contigo porque yo sinceramente siento que la que crezco soy yo. Ahí mis niños son mis maestros, y yo estoy quizás a partir del momento en que Tavi me demuestra todo esto y a pesar de haber pasado por una depresión súper honda al inicio, pues ha sido lo más enriquecedor de mi vida y espero que siga siendo así, ¿no? Qué guay. Trato de todo lo que escucho interiorizarlo y, oye, ¿cómo se aplica a la vida normal de cada persona normal, ¿no? Y demás. Y lo asocio mucho a lo que pueden vivir nuestros estudiantes cuando se van fuera, ¿no? Que van, abren la mente, empiezan a absorber otras cosas. A lo mejor aquí en casa sus padres dicen, pero es que eso es raro, es que eso... Y entonces ellos dicen, no, pero es que esto es así, esto es diferente. Y la potencia que tiene viajar, la potencia que tiene descubrir el mundo, muchas veces no hace falta irse fuera del barrio, porque tienes a personas que te pueden ayudar a mirar a la vida de otra manera, ¿no? Con otros cristales y ver otras realidades que te van a ayudar a amueblar la cabeza y a estar muchísimo más preparado para tu vida completa. El otro día hacíamos una sesión online para explicar uno de los programas, ¿no? Uh-huh. Que es un año en Estados Unidos y hablábamos de que lo importante, sobre todo yo creo que, y me dedico a esto que me dedico porque creo que proporcionamos de herramientas de crecimiento personal y de riqueza cultural, pero como siempre hay mucha gente que es, vale, ¿y esto cómo lo monetizo, no? ¿Esto cómo, de qué me va a servir? ¿No? Ostras, pues el día de mañana, cuando llegues a una organización, a un trabajo, vas a tener unas habilidades muchísimo más potentes para entender a cualquier tipo de persona. Divergentes. Son habilidades divergentes. Porque lo que hablábamos del crisis management, de los expertos en gerencia de crisis, es por la experiencia vital que nos ha dado rodar por tanto país. Y de hecho, hay muchas personas en el mundo de la neurodiversidad que hablan de la lógica neurotípica, la lógica neurodivergente, la cultura neurotípica, que somos en teoría nosotros. Yo no sé si eso existe, la tipicidad de cerebros, no sé si existe, pero bueno. Y ahí hablan de esa palabra que tú estás diciendo, hablan de la cultura, porque al final tiene todo que ver con eso. Hay una de mis experiencias vitales, así como más que me abrieron los ojos, fue cuando yo salía en Alemania, ¿no? Supuestamente a adaptarme a esa sociedad en la que estaba llegando y me abría las puertas, y escuchaba en una entrevista a una psicóloga especialista en temas migratorios. Y ella decía, es que lo más difícil de explicar es lo obvio. ¿Por qué es traumático esa migración? Porque yo me encontré frente a un carrito de automercado encadenado y pasé 1 hora tratando de desencadenar aquello. ¿Okay? Porque yo me encontré, y eso tiene que ver también, ¿sabes? De dónde vienes, a dónde vas, y eso es cultura, eso es el sitio el que te lo ofrece. O sea, yo con el ticket de metro en Alemania... ¿pero por dónde se mete esto? Exacto, ¿pero dónde está el torno? Claro, y entonces las primeras veces de todo eso, porque yo siempre decía que los alemanes, yo sentía que se estaban hablando por walkie-talkie y yo era la única que no tenía el walkie-talkie. Y las personas adultas autistas
describen algo muy similar, que es que ellos sienten que todo el mundo tiene un manual de instrucciones para vivir, menos ellos, ¿no? O sea, es como que a todo el mundo se le hace muy fácil lo común. ¿Y por qué para mí es tan difícil? O sea, porque yo no puedo ver la intención en tu cara. ¿Por qué se me hace tan difícil interpretar el sarcasmo? Porque es un tema de procesamiento. Así como quien se enfrenta a una cultura totalmente diferente, solito, así, suéltate. Me gusta este símil para que también la gente pueda entender, ¿no? Oye, ¿qué siente un autista? ¿Qué puede sentir? Yo he viajado bastante y soy bastante autónomo, me da igual, resuelvo mucho. Pero el sitio donde lo pasé mal, sobre todo la primera vez que fui, fue en China. Ah, claro. ¿No hablan inglés? Nadie. Pero yo estaba en Asia, o sea, estaba en Taiwán, estaba en Vietnam, estaba en Tailandia, estaba en Laos. Y te haces entender. En China no, era como, wow, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y era frustrante. O sea, Sí. de llegar un momento de decir, ¿y quién me manda a venir a mí aquí? ¿Sabes? Sí. Y entonces, creo que es muy interesante lo que dices, ¿no? Es que a lo mejor es como si tuvieses que entender otra cultura, ¿no? Literal. De hecho, yo a esa publicación le puse la ganancia de ponerme en sus zapatos, porque hubo un día que hice clic. Yo dije, es que yo aquí no tengo... A los alemanes, por más que hablen inglés, no les encanta que te aproximes a preguntarle cosas en inglés y además un mal inglés. O sea, para ellos su frontera es el idioma. O sea, es como, si vienes aquí, por favor háblame en mi idioma, o sea, no me incomodes. Y yo entiendo totalmente y lo valido y lo aplaudo. Pero claro, la barrera del idioma para mí era un potentísimo segregador. O sea, era una pared. Entonces, la ganancia de ponerme sus zapatos es, Tavi no tiene habilidades para comunicarse porque él era preverbal, era no hablante. Entonces, claro, si le pega a alguien, es resultado de que, o sea, ¿cómo te explico lo que siento, no? Por decirte un ejemplo bastante Sí. común, y que no es habitual y que no es que vamos a permitir a todo el mundo que pegue, nada que ver, pero bueno, es como la prueba ácida, Sí, ¿no? Como es así. es una manera de expresarse, es como el niño que llora. Exacto. Está expresando, no sabe expresarlo de otra manera. Por cerrar un poco el círculo de la conversación que me encanta, eres un descubrimiento. Gracias. Eh, Ustedes también. Desde tu perspectiva, ¿cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Ay, bueno. Mira, bueno, yo lo que pasa es que tengo así como mucho dolor del obsoleto de los modelos educativos, empezando por ahí. O sea, yo siento que no hay experiencias vitales en los coles hoy en día que te den habilidades para lo que va a ser el mundo y lo que es hoy en día. O sea, ya estamos tan distantes de tener una educación óptima que ni siquiera los estamos preparando para el mundo de hoy. O sea, imagínense para el mundo de mañana, ¿no? De hecho, yo tenía un día, me desperté diciendo, yo voy a mandar una carta a todos los ministros de educación de los 20 potencias del mundo, ¿no? O sea, aquí temas metodológicos y curriculares. Entonces, yo no te podría resumir qué pienso yo sobre la educación. Pero el caminito que están haciendo, todas las iniciativas de metodologías educativas que exploran más que el conocimiento, el pensamiento crítico, más que sí, la memoria, quizás la resolución de problemas, la resolución de conflictos, que eso pasa mucho en metodologías alternativas como tipo Montessori o Waldorf o sí, lo que sea. Pero para mí, todo lo que es función ejecutiva se interpreta como que el niño lo tiene o no lo tiene, y si no lo tiene, ¿ok?, se le da un apoyo para que lo genere. Y en realidad todos los niños deberían estar trabajando para planear, para crear, para revisar, para monitorear, para inhibir impulsos, para comunicarse de forma asertiva. O sea, todas las funciones ejecutivas deberían ser el currículum, en mi opinión, de la educación del futuro, y luego eso se puede complementar con contenidos de valor.
pero el vehículo puede ser el contenido de valor, pero el objetivo para mí es potenciar las habilidades que en teoría nos llevan a todo lo que llamamos hoy en día éxito, ¿no? A que te desenvuelvas de una manera competente, competitiva, que sí, que te sientas, que conozcas tu valor, ¿no? Qué importante esto. Que conozcas tu valor. Los niños no están acostumbrados a que se le potencien sus fortalezas. Todos estamos educando para cerrar brechas y trabajar las dificultades. Lo que tú decías es como que al niño que es súper, no sé, hábil en esto de las fechas, entonces le digo, no, ya va, espérate, matemática, porque es lo que te falta. No, no es lo que le falta. O sea, ¿cómo hago para que su fortaleza sea un vehículo? Y de hecho, esto yo lo aprendí en unas cosas de coaching que hicieron en la empresa donde yo trabajaba, en donde justo todo el recursos humanos global había cambiado el enfoque. No nos estaban mandando, o sea, siempre teníamos como en los planes de carrera, tenías en el año que planificar tu capacitación, qué vas a pedirle a la empresa, ¿no? Entonces, al que no era buen orador, le ponían oratoria. Al que no era buen tal, y aquí dijeron, no, ya va. ¿Cómo te amplifico tu fortaleza? Vamos a identificarla, amplifico tu fortaleza y a los desafíos, damage control. O sea, manténlos ahí, que no te expongan. O sea, y eso es autoconocimiento. ¿Cómo no le vamos a regalar eso a nuestros niños? Todos los autos, ¿no? Y todas las funciones ejecutivas, así, a practicarlas y a lo que da. Bueno. Eso para mí sería la educación ideal del mañana, y luego, bueno, cómo se integran las tecnologías. Es otro detallazo. Muchísimas gracias, Natalia. No, a ustedes, por favor. Ha sido un súper placer. Espero que os haya molado tanto como a mí esta charla con Natalia. Muchas gracias por venir. La podéis seguir, vamos a poner sus redes pero es Crecer Contigo. Crecer_contigo. _barra_baja. Crecer _barra_baja contigo, correcto. Si buscan por Natalia Sánchez de León, también sí, encuentran... puedo aparecer por ahí, sí. Pero mejor Crecer bajo contigo. Y si no, lo verán en el... Ya, lo ven por ahí. Y te debo el libro. Te traigo el cuento de Luna. A ver, a que se lo leas a tus niños, que ya sé que ya supe que los tienes pequeñinos. Pues un placer, muchas gracias. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, limones.